¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. El programa de hoy es un programa especial. Tan especial que es difícil explicar la inmortalidad en un simple programa de radio. Quizá un sociólogo, hasta los filósofos, se podrían poner a analizar mejor que uno estas circunstancias. ¿Por qué la sociedad argentina aceptó e inmortalizó a Evita? ¿Y por qué existe el grado de inmortalidad que los humanos, que sabemos que nos morimos, le damos a ciertas personas en la perpetuidad espiritual de una fuerza que se prolonga en el tiempo? Y así pasa entonces con quienes vamos reservando en nuestra propia historia con el recuerdo constante y permanente. Pero lo de Evita es diferente. Es como una especie de corriente que recibe el cuerpo cuando escucha hablar de ella los que la conocieron porque la trataron o porque recibieron un beneficio, empañan sus ojos en forma inmediata. Los que no la conocieron, que reciben a través del testimonio oral o algo que escribieron y pudieron leer, o quizá, ¿por qué no?, de un abuelo que le contó la forma en que él se beneficiaba en ese tiempo, hacen a la tradición, hacen a la conformación de una situación difícil de explicar en palabras porque tiene una tremenda profundidad espiritual, porque se la siente viva. Es muy difícil explicar esto, que alguien que en 1952 se fue de este mundo terrenal, uno la esté sintiendo viva desde siempre. Evita no murió, Evita se eternizó. Y esto está reservado para personas muy especiales, para espíritus elegidos, para momentos y situaciones de los cuales la explicación en palabras es compleja, difícil, y no lo vamos a intentar hacer nosotros. Simplemente decimos que Evita es eterna, porque el pueblo no olvida, porque esa memoria colectiva que se transforma en tradición, que de los abuelos pasan a sus nietos y que los nietos a su vez vuelven a ser abuelos y lo siguen contando, tiene una fuerza increíble que es que Evita está viva. ¿Cómo explicar entonces la muerte y la vida en simultáneo? No podemos, no tenemos la capacidad para hacerlo. Simplemente tratamos de puntualizar que se la siente viva, porque ante cada necesidad está Evita. Ante cada humilde que sufre, ante cada argentino que no puede comer o no puede llevar un plato de comida a sus hijos, ella vuelve siendo millones. Porque en cada desgracia que el pueblo sufre por el maltrato administrativo de un político, ella mira y sabe que a los cobardes lo vomita Dios y vuelve como revolucionaria. Y es entonces una bandera para tomar, para seguir,
pero esencialmente para no bajar los brazos en los momentos difíciles. Porque ella fue lucha, porque en 33 años de vida tuvo muy poco tiempo para poder explicar, nada más que en 7 años que hizo política, lo que significaba hacer feliz a la sociedad. Es cierto, encontró a Perón, pero fue todo como consecuencia de un terremoto muy fuerte que tuvo San Juan cuando se movió la cordillera y tuvo consecuencias desastrosas para el pueblo sanjuanino, y se hizo una gran colecta. Actores y actrices participaron y allí hubo un primer contacto entre el coronel Perón y la actriz María Eva Duarte. Todo lo otro fue como por arte de magia. Fue el hada buena que se juntaba con el gran hacedor de la justicia social. Fue una síntesis de lo que había que hacer para resolver el problema de los que no tenían, de los que estaban ansiosos por encontrar que alguien le diera simplemente el derecho a ser igual al otro semejante. Y llegó la justicia social, pero junto a la justicia social llegó una mujer incomparable, una jovencita que se puso en sus hombros el tremendo peso de hacer que la justicia social llegara al último de los necesitados. Evita fue, en apenas 33 años, como si fuera un mensaje superior divino, se fue de este mundo como Jesús, en la misma edad de Cristo, y la llevaron a la cruz, sufriendo, maltratándola, secuestrando su cadáver, escondiéndosela al pueblo, haciendo que todas las mujeres de aquella militancia peronista agradecida pusieran la flor no me olvide en las esquinas, en la búsqueda constante de un cuerpo que se habían llevado de la CGT cuando Patrón Laplace, con el grupo Gorila, tomó por asalto a la Central de los Trabajadores, el mismo edificio que la CGT tiene porque Evita se lo hizo donar. Eva Perón, una mujer incomparable, una eterna luchadora y la abanderada de las reivindicaciones sociales, porque no hay ninguna discusión. Cuando se sale a la calle, siempre aparece el rostro de Evita mostrado en alguna pancarta, en algún cartel, en alguna manifestación, porque su rostro está mostrando una imagen de alguien que no murió. Y no explicarlo como lo sentimos, y no explicarlo con palabras, sería no perdonable para quienes hacemos este trabajo. Pero créanmelo que es imposible explicar lo que es la eternidad, lo que es la inmortalidad y lo que es sentir viva a una persona que no está. Es una fuerza espiritual que golpea constantemente ante el requerimiento de justicia, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que buscan consolidar sus posibilidades en esta sociedad cuando los golpea. Evita fue, es y será la bandera de la revolución. Eva Perón, una mujer incomparable, una eternidad que no podemos explicar con palabras, en sus palabras. Bueno, una de las escenas más icónicas del cine nacional, hoy desguazado también por este gobierno que, entre otras cosas, esta semana eliminó la cuota de pantalla para películas nacionales. No sé cómo le hubiera ido Esperando la carroza, esa brillante película, donde hay una escena que nos causa gracia por lo terrible, que es cuando Luis Brandoni va a un barrio muy popular con un Darío Grandinetti que está ahí jugando a la pelota, y entra a la casa de los familiares, y cuando vuelve le dice al que lo acompañaba, le dice: ¿sabes qué tenían para comer? Dice: 3 empanadas. Pero lo dice comiéndose una. O sea que la bestia
había registrado que había poca comida, pero nunca había registrado que él se estaba llevando 1/3 de la comida que había. Y se la estaba comiendo en el auto. Y quedó esa frase, ¿sí? 3 empanadas como una cuestión de miseria. De miseria, pero sobre todo creo yo lo tremendo de esa escena es el no registro de esa miseria por parte del personaje de Brandoni, que aún viéndolo se come una de las empanadas. Bueno, ni 3 empanadas ahora entre el gobierno, un sector del empresariado y un sector de la CGT. ¿Por qué? Ayer pasaron 2 cosas. Una tiene que ver con los alimentos. Ustedes recuerdan que acá en el Destape revelamos ya hace 2 meses que el gobierno tenía más de 5 millones de kilos de comida en los depósitos sin entregar. Después nos enteramos y también publicamos de que parte de esa comida se estaba por vencer y la gestión del gobierno de Javier Milei no compra comida y además sigue sin repartirla como corresponde. Eso derivó en 2 causas judiciales, una en el fuero penal, que había arrancado antes, en realidad la había iniciado Juan Grabois porque no les estaba mandando la comida, y a esa causa le sumaron el trabajo nuestro, que mostró que no la repartían pero la tenían guardada. Esa es la causa penal. Y después hay una causa en el fuero contencioso administrativo, iniciada también por Grabois, por el CELS, y que abrió un proceso colectivo en el cual un montón de organizaciones sociales se sumaron, para exigirle al Estado que cumpla con el presupuesto y que cumpla con los acuerdos internacionales que tiene firmados. ¿Sí? Esa es una demanda contra el Estado. Bueno, en esa, el juez Walter Lara Correa le dijo al gobierno de Javier Milei: informame qué estás haciendo con el presupuesto, qué estás haciendo con la plata que tenías para esto, y además ejecutá los planes alimentarios. No lo cumplieron y durante la feria judicial, que seguimos en feria judicial, le dieron al gobierno 48 horas para que informe si estaba cumpliendo o no con eso. Bueno, el gobierno no solo no reparte la comida, sino que apeló esa decisión. Y ayer el juez de feria, el juez Cormick, le dijo: no, entreguen la comida y además mostrame cómo la estás entregando. Pero lo concreto es que siguen sin entregar la comida y sin hacer las cosas que tienen que hacer. En un país donde millones de personas necesitan de la asistencia del Estado para comer. Y ayer también hubo reunión del Consejo Directivo de la CGT. En la editorial de ayer hablábamos de esta polarización asimétrica, en el cual hay un sector de la polarización que corre tanto el eje de la discusión que el otro sector, termina cediendo tanto que al final ni siquiera se identifica con lo que estaba defendiendo. ¿Sí? Yo lo graficaba: si vos estás discutiendo del 1 al 10 y la polarización está entre los que piden 1 y los que piden 10, y bueno, más o menos podemos negociar en 5 cediendo los dos. Si el que está en 10 se va a 100, ¿sí? La mitad pasa a ser 50. Y si vos, que estabas plantado en 1 para negociar a 5, decís: bueno, está bien, se fueron a 100, entonces acepto 20, te fuiste al carajo y perdiste absolutamente tu identidad en los reclamos que tenías. Y yo planteaba ayer en el editorial que a la CGT le estaba pasando eso. Esto se estaba polarizando asimétricamente y estaban cediendo demasiado. Bueno, ayer finalmente dijeron: bueno, ahora, como nos dimos cuenta que el gobierno no nos da nada, porque por ejemplo la CGT le pedía al gobierno que no implementara ganancias, y el gobierno le sacó por decreto la implementación de ganancias el mismo lunes. Bueno, finalmente ayer la CGT dijo: bueno, vamos a mostrarnos un poco más enojados con el gobierno, vamos a movilizar a San Cayetano. Raro igual, porque, qué sé yo, es una gran movilización siempre San Cayetano, no hace falta que vaya a la CGT. Y la verdad que yo preferiría que la discusión sea un poco más terrenal, no ir a pedirle un santo que resuelva los problemas que son terrenales, que es que el salario no alcanza. Y no alcanza porque la semana pasada hubo reunión del Consejo del Salario. La CGT pidió en ese momento un salario mínimo a julio de 480.000 pesos y los empresarios contestaron con un salario de 245.000 pesos. Bueno, hoy llegó lo que se llama el laudo del gobierno. Cuando el sector empresario y el sector trabajador no se ponen de acuerdo, el que decide es el gobierno. Bueno, y efectivamente hoy apareció en boletín oficial que a julio, recién les dije, 480 lucas pedía el sector trabajador, 245 decía el sector empresario. Adivinen de qué quedó más cerca.
Bueno, de lo que pedía el sector empresario. En vez de 245, 254, 9.000 pesos de diferencia con lo que pedía el empresariado, 200.000 pesos de diferencia con lo que pedían los trabajadores. Y lo van a dar en 4 tramos. Esto va a terminar en octubre, el 1 de octubre, el salario mínimo en 271.000 pesos. O sea, en octubre el salario mínimo va a quedar 200 lucas abajo de lo que pedían los trabajadores para julio. Esa fue la decisión del gobierno. Frente a esto, la CGT va a movilizar a San Cayetano. Es poco pobre. ¿En qué contexto esto? Bueno, voy a volver a mostrar el dato de Cifra. El Cifra es el centro de estudios de la CTA, que no acepta estas cosas, obviamente, y que te muestra que el salario mínimo está en su peor nivel real en 30 años. Recuerden siempre la diferencia entre real y nominal, ¿sí? Seguramente en el 2001, que es el último peor dato, vos el salario mínimo, no me acuerdo cuánto estaba, pero era 200 pesos. Hoy son 230.000 pesos, sí, pero te alcanza para menos. Acuérdense siempre eso, si vos cobrás 100 mangos y la leche vale 25, te alcanza para 4 leches. Si vos pasás a cobrar 150 mangos y la leche pasa a 50 pesos, vos nominalmente cobras más, pero te alcanza para 3 leches. Entonces tu salario real es menor. Esa es la diferencia entre salario real y salario nominal. Bueno, tenemos el peor salario real, salario mínimo real, en 30 años. Entonces junten las dos cosas. Un gobierno que no reparte comida y un gobierno que cuando tiene que definir un salario, lauda automáticamente lo que le pidió el sector empresario. Por eso ni 3 empanadas, porque volviendo a la imagen esa era muy terrible por la miseria y por el no registro de la miseria, del tipo que encima se les comía una empanada. Por ahora ni siquiera. No te reparten las empanadas, no hay registro de la miseria y ni siquiera hay una movilización acorde a ese no registro y a ese no reparto de los alimentos. Ni 3 empanadas en la Argentina de Milei. No, yo arranqué con esto del oro porque yo sé que usted le va a dar más cuerda que el título. Claro, el problema es el siguiente. El gobierno, el caputo de Bausili, que es el gobierno, porque la caja, el otro lo que hace es turismo, se vende como líder de la derecha, pero lo que manejan la caja un Ministerio de Economía que tiene más poder que todos los ministerios que yo conocí. Recordemos que Helvar tenía que enfrentarse a Gómez Morales en el Banco Central, Greenpool tenía que enfrentarse a García Vázquez. El mayor poder tiene este gobierno que tiene todo, hasta energía tiene todo. Sin embargo, han derrapado, están quebrados. ¿Por qué están quebrados? Porque el campo no le liquida el tipo de cambio oficial, hizo una brutal devaluación, con la inflación que hubo se combinó la devaluación, el campo no le está liquidando. El mismo Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara, que es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y de SEC, el Centro de Exportadores de Cereales, y Abril ya había dicho, y lo están haciendo, que iban a liquidar en cuentagota. Ahora tiene que ir, el domingo tiene que ir a la sociedad rural. Caputo fue a adelantarle, muchachos, les prometo que vamos a liberar el tipo de cambio, que vamos a sacar la retención. Promete todo. Todo esto me hace acordar, vos sabés que yo vengo del radicalismo, todo esto me hace acordar a mí a 1988. Pasó exactamente lo mismo. Para colmo, hicieron un plan similar al que quería hacer ahora el gobierno, o sea, como demostrando como que tienen recursos, le pretendía acordar con las empresas un tipo de cambio y una inflación como que tenía recursos y que tenían reservas para aguantar. Y lo que compraban dólares a precio vil, porque después podemos saber que ese precio era un precio vil, lo compraron. En 1989 compraron, en 1988 compraron todos los dólares. En 1988 va Alfonsina a la rural, claro, les había prometido ¿qué estaba haciendo? Lo mismo que hace este tipo, compraba lo mismo, pero el mismo calco, compraba al campo, le compraba dólares y lo vendían. No existía el mercado contado con liquidez, pero se lo vendía a los importadores. 1988, la misma política, recibía los dólares a un precio de los exportadores del campo y se los daba a un precio más caro a los importadores y ganaba plata. Lo mismo hace no con los importadores. Ahora afloja un poco los importadores a partir de hoy, pero sino para venderlo en el mercado contado con liquidez. ¿Y qué es el mercado contado con liquidez? Es el mercado de puga. ¿Por qué hace esto? No a los importadores como hizo Alfonsín, porque Alfonsín, malo bien, lo que trataba era de encarecer las importaciones
y abaratar las exportaciones. Entonces el que ganaba era el Banco Central. No sé si se entiende bien la figura. Le compraba, por ejemplo, a 100 pesos a los exportadores, que era el campo, y lo vendía a los importadores a 120 pesos. Para dar un ejemplo burdo, porque era la moneda que había en Australia. Esto trata de hacer lo mismo el gobierno ahora. Y ese plus quedaba para el Estado. Y este quiere hacer lo mismo ahora, compra 960 pesos, es el precio del dólar mayorista, al campo, y lo vende. Al campo el domingo tiene que ir a rural, y se lo vende. Llegó a vendérselo a 1.428 pesos del contado con liqui, hasta 1.375. Teóricamente gana plata. Ahora, obviamente que el campo esto no le va a gustar, porque ellos son los que están vendiendo dólares, que este está vendiendo el contado con liqui. Ahora, Alfonsín se lo vendía a los importadores. Claro. Con lo cual se reactivaba el nivel de actividad, porque importaban insumos, había controles en eso, importaban insumos y no autos, ni artículos de lujo. Había cierto control, pero existía. Formalmente existía. Este no controla nada, deja todo como está, pero no lo vende los importadores. Ahora ha hecho medidas para que ingresen los importadores porque se quejaron. Para venderlo en el contado con liqui es el mercado de fuga. ¿Por qué en el contado con liqui? Porque ahí están los que él trajo. Él trajo, apenas llegó, trajo capitales de afuera, dólares, que son los dólares que ingresaron, para comprar títulos de deuda argentino ajustados por inflación. Porque, por supuesto, ganaron fortuna. El BONSER, un ejemplo, el bono global, los bonares, son todo lo mismo. La gran mayoría de los títulos públicos en pesos se ajustan por inflación o bono dual, o sea, por inflación o por dólar Lincoln, pero es inflación, porque lo más creció fue la inflación. Y esa opción del tenedor del título. Compraron títulos en pesos, ganaron fortuna, agarraron la inflación de diciembre 25%, 20% de enero, 13 de febrero, 11 de marzo, ganaron fortuna. Claro, la tienen en pesos, en títulos en pesos, y quieren convertirlo en dólares. Entonces él le vende dólares. ¿Vos decís dónde lo saca? Y ahí la asociación bancaria hace una denuncia concreta que el mismo ministro Caputo reconoce, le hace una carta el 15 de julio a Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, diciéndole que sacaron 450 millones de dólares en oro. ¿A dónde fue? Porque la pregunta es ¿a dónde fue? Si hubo un expediente, si hubo un acta del directorio aprobándolo, y si la sindicatura del Banco Central, que es la unidad de auditoría interna del Banco Central, se expidió al respecto. Saben que no pasó nada de eso, no hay expediente, no hay acta del directorio y tampoco le consultaron a la sindicatura del Banco Central. O sea, es un claro abuso de poder. Y es peor todavía, no solamente un claro abuso de poder que debe ser juzgado en lo judicial seguro. Lo que hizo el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, fue hacer esta carta, hacer un pedido de informe, porque era diputado nacional en el mismo sentido, y prometió que 15 días, que ya pasaron, porque fue el 15 de julio, estamos cerca de que pase, no, todavía falta, 15 de julio, 15 días corridos, va a ser la presentación de la justicia, no tener respuesta. No va a tener respuesta segura porque no puede responder. Ahora, ¿qué hacen mirá la locura que están haciendo. No saben, porque una cosa es que si va el oro al Banco Basilea, el Banco Basilea es el Banco Internacional de Banco, no es embargable. Pero si va a un banco de Londres, porque el domicilio legal donde fue a Londres, salieron en 2 aviones privados ingleses a Londres. Si va a Londres, va a ser embargado porque nosotros tenemos el embargo pendiente de YPF. De Woodford Capital, que es una empresa inglesa, un estudio inglés y que tiene influencia en Inglaterra. Y este lo entrega el oro, sí es cierto, lo entregó a Inglaterra, pero hay que ver a dónde lo puso, 1, 2. ¿En qué carácter? Porque cuando Caputo habló, es un hábil declarante, dio a entender que era como depósito. Y es mentira, porque es muy caro el riesgo, los seguros que se toman para trasladar oro, el gasto en avión, todo esto es muy caro para cobrar solamente intereses. ¿Y por cuánto tiempo? Obviamente que lo prendó. Ahora, ¿cómo lo prendó? Peor si lo vendió. ¿Cómo lo prendó? Lo prendó, le pudo haber sido un repo, que es la forma que tienen ellos, que es dar como seguro de caución, con un aforo grande, el 30-40%, pero son 450 millones de dólares. Debe haber recaudado 350 millones de dólares. ¿Qué hizo con esa plata? Yo te doy la respuesta antes que Caputo. La vendió en el contado con liqui. Es prácticamente el único que está vendiendo para que sus amigos compren dólares y se vayan, es el Banco Central de la República Argentina. Todo el mundo compra, se hacen los tontos, compran. Claro que bajó, porque el que vende es el Banco Central. Bajó de 1.428 a 1.375. ¿Por cuánto tiempo? Igual, este es un cálculo igual de lo que hizo desesperadamente Zurruy, Brothers o Machinea en 1988 y que terminó, como todos sabemos nosotros, en la hiperinflación de 1989. ¿Y vos predecís que va a pasar lo mismo? Te pido más retorno.
Vos, hola. ¿Ahí me escuchás? Digo, sí. vos estimás que va a pasar... Primero una cosa, vos conocés de gestión del Estado y todo lo demás. ¿Se puede hacer así con total impunidad que un ministro de Economía saque los lingotes de oro, no diga dónde los lleva? ¿Esto es posible? Digo, si no, ya este país no es una colonia, ya es una joda. Porque hasta en una colonia tendrán que declarar algo. No, para Caputo y para Bausili somos una factoría y son capaces de hacer esta trapecionada que por suerte los empleados del Banco Central la detectaron y la dijeron, porque andás a ver si habrán hecho otras. Son dos truanes, dos mensajeristas que están desesperados porque han traído millones de dólares de capitales de afuera, han hecho, la última la hace Vladimir Werny, también el 15 de julio Vladimir Werny viaja a Nueva York pidiéndole plata, y ahí reconoce, cosa que en los balances del Banco Central no aparece, que tenemos reservas internacionales negativas en 3.300 millones de dólares. Está grabado. Alguien lo grabó. Alguien de los más de 40 CEOs con los que se reunió, de compañías de seguro, de fondos de pensión, de fondos de jubilación, de bancos de Estados Unidos, de fondos fiduciarios. Con el Paradise Paper vimos que había fondos fiduciarios, 2 a nombre de Caputo. Porque todos estos trones que se reunieron para decirle, le vamos a devolver la plata. Pero reconoció ahí, y está grabado, y ellos no pudieron desmentirlo. Es más, habían negado que alguien hubiera ido a Nueva York. Y es el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werny, y reconoció que tenemos 3.300 millones de dólares de reservas negativas. Ahora decimos, si tenemos 3.300 millones de dólares negativas, ¿por qué el Banco Central vende en el contado con liqui? Bueno. Y aparte el oro, todos los países... La pregunta es, ¿por qué la Argentina tiene inflación y no tiene Paraguay? O Uruguay, o Brasil, o Perú. Chile, porque todos los países tienen reservas tienen reservas, y sobre todo tratan de tener oro, da la volatilidad del dólar, dado esto que permanentemente los BRIC, lo dijo claramente Putin, de que quieren terminar con la primacía del dólar, el dólar. Más. Desdolarizar, está bien, exactamente. Estoy apoyando lo que decís. Desdolarizar, y estos van y venden el oro que tenemos. El oro sube en el mundo. El oro se cotizó el 15 de julio a $2.430 la onza de oro. Subió casi un 20% en lo que va el 2024 y va a seguir subiendo por lo que estás contando vos. Por este camino de desdolarización. Si hay desdolarización, el dólar no es moneda de refugio, va a ser el oro. Los países compran oro, China compra oro, Rusia compra oro, y la Argentina vende. No quiero ser exagerado, pero es el único país que cede el oro como estamos haciendo nosotros. O sea, es una locura todo esto. Todo este gobierno es un despropósito. Es una timba financiera. No le interesa para nada la situación de los... Él habla de degenerados fiscales cuando le quieren dar un mínimo aumento a los jubilados. Y no habla de todo degenerados financieros, que son todos los truanes que tienen en el gobierno. Caputo y Bausili, de comprobarse todo esto que dice la asociación bancaria, y que yo no dudo que sea cierto, pero la justicia tiene que pedirse, aunque a la justicia los de alguna forma encuentre que prescriba, tiene que ser público. Tenemos que hacer público este manejo indecoroso, será pobre, de abuso de autoridad y de malversación de fondos que está haciendo este gobierno. Sí, pero además rompe los equilibrios. A ver, hay mucha gente que ya está cansada de la democracia, tiene una insatisfacción total, porque la democracia no satisface pocas cosas de las demandas que tiene el pueblo y la gente en general. Pero bueno, eso es así. No porque yo me resigne, sino porque es así. Pero, digo, esto ya es de un funcionamiento atroz, no sé cómo decirlo, porque supongamos que está bien que lo lleve el oro, supongamos que esté, pero tiene que haber mecanismos de claridad, de transparencia. Esto, la gente termina descreyendo, muchos dicen, bueno, se va Milei, viene el peronismo, van a terminar volteando toda la credibilidad de la gente con respecto a lo que es la autoridad, la institución del Estado en la democracia. Digo, es un crimen también desde lo simbólico, además, porque no se puede creer que hagan lo que quieran y que no haya control, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, nada. Un tipo hace esto y chau, listo. Y si no fuera por los trabajadores y el sindicato, nadie se entera. Hasta dentro de unos meses. Es una barbaridad.
Exactamente, hay un grado de connivencia, como dicen los abogados, un grado de complicidad manifiesta entre los distintos factores de poder. Ellos hacen los tontos porque son los que están comprando los dólares. Lo que reciben los dólares en el contado con liquidación son los que se quieren ir. Entonces ellos van a propiciar todo esto, van a guardar el más cobarde silencio porque quieren sacar en dólares la ganancia en pesos que le dio con la monstruosidad de ajustar por inflación los títulos públicos. Esa ganancia en pesos la quieren convertir en dólares. Claro. Entonces, para convertir en dólares, el que está vendiendo, el único que está vendiendo es el Banco Central de la República Argentina. Entonces vos te encontrás en una situación extrema debilidad del gobierno y que en septiembre va a plasmarse. ¿Por qué? Porque en septiembre vence otra de las metas con el Fondo Monetario Internacional, que son 3. Ajuste fiscal, que lo hacen, a lo bestia lo hacen, no pagando aumentos jubilatorios, cortando la obra pública, mandando menos plata a las provincias, todo el desastre, pagando menos salarios a los trabajadores, todo el desastre que están haciendo con el sector público cumplen. La parte monetaria también, porque no dejan que el Banco Central financie nada del sector público, porque el sector público es el ajuste. Lo que no pueden cumplir es el aumento, que es la tercera meta, que es la más importante, el aumento de las reservas internacionales del Banco Central. Date cuenta que si el mismo Vladimir Werner dice que son negativas, y ellos se comprometieron este año a acrecentar las reservas en 10.000 millones de dólares. Era negativa cuando se fue el gobierno anterior, pero acrecentaron 10.000 millones de dólares y ahora están vendiendo los pocos dólares que tienen. Esto obviamente va a hacer que incumpla la meta de septiembre. No van a poder cumplir con la meta de septiembre del 2024. Y ahí por eso va a llorarle ahora. Ya dijo claramente, lo hemos hablado contigo, lo dijo Julie Cosa, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional, que no hay ninguna tratativa, ninguna solicitud de crédito de la Argentina para ampliar el crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le va a dar $1. Va a llorarle ahora a Brasil, aprovecha que se hace la reunión del G20 en Brasil, va Caputo a llorarle a Quetanía que os lleva para que flexibilicen las metas de septiembre, porque ya saben que no van a cumplir. Y a tratar de dar explicaciones que son inexplicables, pero por eso tengo grado de connivencia al Fondo Monetario Internacional de por qué está vendiendo el mercado de contado con liqui los dólares que son reservas del Banco Central. Y que van para la fuga. La verdad es un panorama siniestro, digo, porque esto es lenguaje, esto es simbólico, la gente después lo padece o lo va padeciendo con toda la enumeración de cosas que hiciste. Todo el mundo se queja de los sindicalistas y de todo lo demás, pero vos estás participando de un grupo de economistas, donde está Rulo de la Torre, Marisa Duarte, Pepe Batela. La semana pasada sacaron un trabajo de investigación. Más allá de que los detalles, me gustaría que hagas un comentario sobre eso. No, la política no se está ocupando de esto. O sea, tenemos los diputados y los senadores y no investigan ni dicen nada. Yo no estoy buscando, además de Palazzo, pero lo hace más en su carácter de secretario general de la bancaria que de diputado nacional de U.P., de Unión por la Patria, lo que él hace la denuncia del oro. Digo, es un inmovilismo, Néstor, estamos desamparados. 134 diputados y 38 senadores que votaron el blanqueo de capitales y el RIGI. ¿Qué podés esperar de esto? ¿Qué podemos esperar nosotros? Mira, el otro día me hicieron escuchar un discurso Lorenzo Pepe, que decía, vamos a sentar acá a los gerentes de las multinacionales. No tienen necesidad. Ponen a sus testaferros, ponen a los hombres de paja que ellos han puesto ahí para que le levanten la mano en función de los intereses de ellos y no del país. 134 diputados y 38 senadores aprobaron el RIGI y aprobaron el blanqueo de capitales, que los dos juegan en forma conjunta para blanquear capitales negros de todo el mundo para invertirlos acá, sobre todo en la extracción de petróleo y gas. Esta es la triste situación que se está convirtiendo el país, mientras todo el mundo se hace el tonto, y esto mucho tiempo no va a durar, porque la gente puede hacer muchas cosas, pero no a padecer hambre, frío y a morirse, por más que Milei diga que nadie es tan tonto como para morirse de hambre. Robeli, le agradezco como siempre su participación aquí en Salir por Arriba. Nunca tenemos una buena noticia, cada vez más se van cumpliendo
No metas, porque usted no pone metas, hace descripciones de la realidad que van a Néstor, terminar te pido de una levantar un manera. poco, estoy muy sordo y no te escucha nada. No, digo que no es que usted se pone metas cuando hace estas predicciones o vas diciendo lo que va a pasar con Caputo, lo que va a pasar en septiembre, que el Fondo Monetario hace rato que decís vos que no le va a dar plata. Digo, esta situación en la que vive, a la que el mismo gobierno se somete, digo, no tenemos buenas noticias, pero bueno, por lo menos tener conocimiento de los padeceres es bueno. Le mando un abrazo, Robeli. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Agosto llega con aumentos, qué novedad. Qué novedad, ¿no es cierto? Chocolate por la noticia. Y bueno, sí, otra vez incrementos a nivel nacional, sí, a tener en cuenta para el mes entrante. A días nomás de que empiece agosto vamos a estar repasando cuáles son las subas que tenés que tener en cuenta. Hay otras que todavía pueden aparecer, ¿eh? Atención con esto, lo que pasa es que de momento no están confirmadas, como por ejemplo, puede haber una suba en el transporte, puede haber una suba en las tarifas de los servicios de luz y gas. Bueno, primero vamos con lo que ya sabemos. A ver, por un lado tenemos un aumento interanual de los alquileres, ¿sí? De 247%, ¿sí? De suba, claro, para aquellos que tienen firmado los contratos bajo la ley anterior, que ahora se derogó, pero claro, digamos, para aquellos contratos vigentes con esa ley, la actualización anual bajo el índice de contrato de locación continúa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que marca justamente que ese incremento debería ser del 247%? ¿Sí? Un aumento récord, se entiende desde el sector, así que claramente atención con esto. Y acompáñame por acá, a ver, vamos a ver los próximos incrementos que están vinculados a los servicios. Fíjate vos, la telefonía móvil, ¿sí? Entre un 5 y un 6% es el tope máximo, ¿sí? De aumento que pude averiguar con las principales compañías. Igualmente vienen aumentando todos los meses. Recordemos que es un sector que estaba regulado, se entendía en la pandemia como servicio esencial y por ende el ENACOM era el que definía, el organismo, el Instituto Nacional de Comunicaciones, era el que definía, ¿no?, cuánto iban a aumentar el servicio de telecomunicaciones en general, ¿no? Televisión, internet y teléfono, pero después, claro, terminaron presentando las principales compañías una acción de amparo, se termina aprobando y hace que finalmente desde 2020 en adelante aumenten sin ningún tipo de criterio vinculado al gobierno, sino en base a su consideración propia por la estructura de costos, ponele. Bueno, pero de entre el 5 y un 6% es la suba que se espera para el mes entrante. Y abajo lo que estás viendo también, lo mismo, un sector que generó un acuerdo, ¿no?, a principios entre abril y mayo, justamente para tratar de ir en línea con la inflación, ¿sí? Estamos hablando de las prepagas, ese acuerdo después se termina dando de bajo después de una determinada cantidad de tiempo y ahora vuelven a aumentar ya desde el mes pasado, estaban aumentando en base a esa estructura de costos sin seguir la línea de la inflación necesariamente y ahora el sector aumentará entre un 5 y un 8%, ¿sí? Ya esto se había confirmado al menos de 5 prepagas, de las más importantes, que este iba a ser el porcentaje de aumento para el mes que viene. Y vamos a ver qué pasa en el transporte, ¿sí? Yo te hablaba recién del colectivo, de momento no hay, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, pensada una suba del colectivo, pero sí se había programado una suba para el subte, ¿sí? De 650 pesos a 757 pesos para agosto. Acá había un problema que tiene que ver con que una necesidad técnica vinculada a los molinetes podía llegar a demorar este incremento. Yo la realidad es que pregunté en la empresa y me han dicho que desconocían esta posibilidad, que no creían que iba a demorar el incremento pautado para el 1 de agosto, que es ¿no? Llevar el boleto del subte a 757 pesos, así que se espera que efectivamente ya a partir del mes que viene sea esa la tarifa para viajar en subte en la ciudad de Buenos Aires. Y una complicación que se le genera a los colectivos, ¿no? Porque claro, van a terminar recibiendo toda la gente que este boleto, justamente de esta tarifa, el del subte, no la pueden pagar, mientras que están en plena discusión con el gobierno para evaluar justamente un nuevo incremento en el colectivo. También otra complicación para el gobierno nacional en este proceso de desaceleración de la inflación al que está metido ya hace tiempo, ¿no? Y por último, los combustibles. Bueno, a ver,
Esto es según el sector lo que esperan incrementar, entre un 2 y un 3%, ¿sí? A causa de la actualización del impuesto a los combustibles principalmente. A ver, recordemos que ya en julio no habían aumentado todo lo que por actualización del impuesto a los combustibles debieran haber aumentado, aumentaron bastante menos, así que se espera que si en agosto efectivamente hay una suba, sea en torno a estos porcentajes, 2 o 3%, por lo mismo, ¿no? Básicamente un pedido del gobierno nacional de tratar de apaciguar un poco la suba de precios, porque ya sabes, tiene como prioridad la desaceleración de la inflación. Bueno, todos estos números también se dan en un contexto en donde ayer se han conocido la suba de los salarios, ¿sí? En términos nominales del 8%, en mayo, ¿sí? Contra una inflación del 4%, más o menos, te lo estoy redondeando. Si bien es cierto que se registra una suba, se recorta además una caída, pero no deja de ser una caída, contra los salarios que teníamos previo a la asunción de Milei, o sea, en noviembre del año pasado. Ahí donde efectivamente el sector privado sigue registrando una baja, ¿sí? En los salarios en torno al 6% y el público una baja de más del 18%. Y no te digo qué pasa con los informales, porque las estimaciones es que desde noviembre hasta esta parte han perdido en torno a un 30%. Bueno, en este contexto entonces tenés que conocer los aumentos de agosto. Está nuestro compañero Alejandro Krivitsky, donde también salió ayer en el Noticiero 11. Estamos esperando que salga también ahora en comunicación con nosotros por Zoom. Pero tenemos una intro acerca del recorrido de nuestro compañero allí en Venezuela, porque este domingo habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Buenos días, compañeros de Canal 11. Es un gusto estar en contacto con ustedes aquí, en esta hermosa Venezuela, donde somos el único canal público de la República Argentina transmitiendo día a día lo que pasa en este hermoso país que va a una elección histórica. Los ojos del mundo están puestos aquí, hoy, en esta hermosa Venezuela, que como ustedes ven, hoy las nubes tapan las hermosas montañas que aquí en Caracas rodean. Ayer fue el fin de la campaña electoral y te vamos a mostrar de esta forma cómo cerraba las elecciones, la campaña electoral, el cierre electoral, los candidatos, entre ellos Maduro y un señor que nadie lo conoce, y fíjense después cómo iba sentado en el móvil que lo trasladaba por las calles de Caracas, por lo que quedaba de calles, porque estaba totalmente colmado todo en Venezuela. Con nuestro compañero Alejandro Krivitsky desde Venezuela, porque estuvo haciendo la cobertura de los cierres de campaña de Nicolás Maduro y González Urrutia. Así que vamos con vos, compañero Ale. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Romy. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ale, comentanos acerca del clima, cómo se encuentra en cuanto a los comicios y el clima también, cómo se está portando allí en Venezuela. Bueno, ayer vivimos aquí una jornada increíble. Yo sinceramente, mirá que he cubierto muchos actos y movilizaciones en la Argentina, ¿sí? En Plaza de Mayo, pero lo que yo vi ayer en el cierre electoral de Maduro es impresionante. Nunca había visto tanta cantidad de pueblo, no de gente, de pueblo en todas las avenidas y con tanta alegría, una cosa increíble. Y también el acto de la oposición, que lógicamente no utilizaban drones para mostrar la cantidad de gente que mostraban. En la Argentina lo he comprobado en 24 horas, estoy siguiendo Infobae, y están dando vuelta las noticias falsas, ¿no? Lo de Maduro es increíble y el terror a ser como Argentina.
Bueno, ¿cómo se está viviendo también el clima de los venezolanos allí en este clima de elecciones? Estuvimos escuchando en el día de ayer que estuviste hablando con diferentes pobladores allí y muy contento también de emitir su voto. Tú sabes que no te escucho bien. ¿Ahí me escuchás, Ale? Ahí un poco, sí. Perfecto. Vamos a ver entonces si podemos subir un poquito más el sonido. Ale, ¿qué pudiste hablar también con la gente, con los venezolanos que están también allí? ¿De qué manera se están preparando para emitir también su voto este domingo? Muy contentos seguramente. Ayer estuvimos escuchando que pudiste hablar con algunos de ellos y hoy también tuviste la posibilidad de hablar con algunos de ellos. Tengo un montón de material. Hoy, esta tarde, voy a recorrer algo que se llaman las comunas. Venezuela es otro estilo de democracia. Acá, por ejemplo, las comunas son como los barrios y los presupuestos, la gente, los vecinos, el pueblo, elige cuáles son las prioridades de obra que necesita. Y el gobierno central, el gobierno nacional, le envía los fondos a estas comunas que son de los propios vecinos organizados para que realicen las obras. Ellos contratan, hacen todo, o sea, descentralizada totalmente los municipios. Algo que voy a estar mostrando en Canal 11 la semana que viene. Y estoy ahora por salir yo les quiero recordar que no solamente estoy como periodista, sino fundamentalmente he sido invitado como un vedor internacional y estoy alojado aquí en un hotel con líderes de todo el mundo y bueno, voy a llevar, tengo el privilegio de estar entre todos ellos y voy a llevar notas para el canal porque son entrevistas extensas con líderes internacionales. En la calle se vive con normalidad, con una alegría impresionante. Nada que ver a lo que nos cuentan los medios tradicionales y hegemónicos sobre la realidad de Venezuela. Veremos el domingo, ¿no? O sea, una cosa son los grandes actos y después estará el pueblo votando el domingo, que es la única encuesta. Ale, porque ahí si me estamos guío mirando por las encuestas que leo en los diarios de la Argentina, este domingo Maduro debería perder, pero por paliza, ¿sí? Esas son las encuestas en general que se maneja en la Argentina. Estando acá y palpando el día a día, el territorio y hablando con la gente, bueno, yo digo que las encuestas son totalmente al revés a como se la ve en la Argentina. Vamos a ver lo que dicen las urnas este domingo, que es la verdadera encuesta. Ahí estamos mirando imágenes a través de la pantalla mientras vos estás hablando, Ale, y mucha convocatoria en el cierre de campaña de Nicolás Maduro. Comentame cómo se vivió. No, eso fue todo. Yo sinceramente no he visto un cierre de campaña como el de Maduro. Estaría muy bueno que ustedes pasen lo que dijo Maduro en uno de los videos sobre Argentina. Interactuaba con la multitud, o sea, le preguntaba a la multitud, que no sé cuántos millones de venezolanos había en esos actos, en ese acto de anoche, sobre si querían ser como Argentina, si querían tener un Milei. Se desconoce totalmente en la calle quién es Edmundo González Urrutia, el candidato a presidente, que iba prácticamente atado en un camioncito cerrando campaña, un hombre mayor, se desmayó 2 veces y los medios no lo han reflejado. Estamos aquí para observar, para ver, no para mentir. Y nosotros que somos de la provincia de Formosa y que sabemos cómo los medios inventan y generan noticias falsas y montajes, bueno, lamentablemente debo decir que los medios argentinos están haciendo exactamente lo mismo que hacían con Formosa, lo están haciendo con Venezuela. Y nosotros somos la única TV pública de toda la Argentina que está presente en estas elecciones. Ale, te agradecemos como siempre esta comunicación. Bueno, más que nada mucho trabajo y espero que disfrutes también esta gran cobertura.
Gracias, Romy, y un saludo enorme a nuestro hermoso pueblo formoseño y también a los hermanos paraguayos. Seguramente vamos a estar viendo toda la cobertura en Informe de Krivitsky, ¿no es cierto? Con un equipo del Paraguay también aquí. Vamos a estar viendo toda la cobertura en Informe Krivitsky seguramente, Ale, ¿no? Ahí está. Y en Periodismo Patriótico también voy subiendo algunas cosas en estos días en YouTube. Ahí pueden encontrar materiales. Totalmente. Muchas gracias, Ale, y buen viaje. Recesión económica. Producto Interno Bruto cayendo un 2.8%. Inflación altísima, más del 100% al año. Deuda pública astronómica. Pagos al Fondo Monetario Internacional. Inestabilidad política. Incertidumbre económica. Bancos vulnerables. Morosidad en alza. Pobreza creciente. 55.5% de la población. ¿Sabes de qué país estamos hablando? Exactamente. Argentina de Javier Milei. Un presidente de extrema derecha. ¿Pensaste que estábamos hablando de Venezuela? No, porque aquí en Venezuela vencimos la hiperinflación. Hemos crecido económicamente los últimos 3 años y con Maduro seguimos avanzando por más logros. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.